Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, un bosque al que los años y el clima parecían haber dejado atrás. Este bosque, aunque lleno de vida, era tan remoto que pocas veces recibía la visita de las lluvias. Los árboles, a pesar de todo, habían aprendido a sostenerse con raíces fuertes y profundas, y el suelo, aunque seco y cubierto de hojas marchitas, guardaba una belleza tranquila que solo quienes conocían el bosque podían apreciar. En medio de ese paisaje vivía un viejo burro llamado Cipriano. Su pelaje, de un gris opaco y deslucido, era testigo de los muchos inviernos y veranos que había atravesado. Sus pasos, lentos pero firmes, parecían marcar el tiempo de manera paciente y constante, como si cada uno de ellos contara una historia diferente. Aunque su aspecto no era impresionante y sus fuerzas ya no eran las de un joven, Cipriano tenía algo especial que hacía que todos los animales del bosque le guardaran un profundo respeto. Pero un verano, el bosque se enfrentó a un desafío. Una sequía comenzó a extenderse por todos lados, más larga y devastadora que cualquier otra que los animales recordaran. Los arroyos, antes llenos de vida, comenzaron a secarse, dejando un suelo agrietado y seco en su lugar. Los estanques, que solían ser un refugio seguro para muchos, se convertían en charcos fangosos y cada vez más pequeños. Los animales, antes tranquilos y confiados, comenzaron a mirar con ansiedad cada gota de agua que encontraban. Las liebres, los pájaros, los ciervos y hasta los más pequeños insectos vivían en un estado de alerta constante, temerosos de que el poco agua que quedaba se terminara de un momento a otro. La escasez de agua trajo consigo un ambiente de tensión y desconfianza, donde cada uno comenzó a preocuparse solo por sí mismo y por los suyos. Cipriano observaba estos cambios con tristeza. Sabía que el temor y la necesidad podían hacer que las criaturas más bondadosas olvidaran su verdadera naturaleza. No era la primera vez que el bosque pasaba por una sequía, pero en su experiencia, había aprendido que estos tiempos difíciles eran también una prueba para todos. Mientras las hojas caían, secas y marchitas, y el calor del sol endurecía aún más la tierra, Cipriano seguía teniendo la esperanza de que, como en las sequías anteriores, el bosque y sus habitantes resistirían. Sin embargo, el miedo empezó a extenderse de manera peligrosa. Los animales jóvenes, aquellos que no habían vivido tiempos tan duros, comenzaron a preocuparse más de lo necesario. Su juventud y falta de experiencia les hacía ver la situación de una forma desesperada, sin poder comprender que, al igual que en el pasado, la naturaleza encontraría la forma de restaurar el equilibrio. Y entre ellos, la idea de que los ancianos ya no eran útiles en tiempos tan difíciles comenzó a germinar como una sombra. Entre los más jóvenes, destacaban tres amigos inseparables, un zorro astuto, un ciervo fuerte y un mapache inquieto. Los tres eran reconocidos por su energía y rapidez, y siempre estaban buscando maneras de resolver cualquier desafío. Sin embargo, la sequía había despertado en ellos una dureza que no era común en sus corazones, una dureza nacida del temor y de la falta de experiencia. Fue el ciervo quien primero expresó lo que los tres pensaban en silencio. He estado observando cómo todos luchamos por cada gota de agua, pero los ancianos, como Cipriano, siguen bebiendo lo mismo que nosotros. ¿No es injusto? Él ya no tiene fuerzas para correr. Tal vez sea mejor que el agua se guarde para quienes aún pueden aportar al bosque. El zorro y el mapache escucharon atentamente, y aunque dudaron al principio, poco a poco las palabras del ciervo comenzaron a parecerles razonables. Después de todo, cada gota de agua que se ahorrara podría significar un día más para ellos. Pensaron que Cipriano y otros animales mayores ya habían vivido suficiente y que, en tiempos de crisis, los jóvenes debían tener prioridad para sobrevivir. Así fue como los tres comenzaron a planear una manera de apartar a Cipriano y a otros ancianos de los lugares donde aún quedaba agua. La primera vez que hablaron de esto, el zorro,
quien solía tener buen corazón, dudó. Pero Cipriano siempre nos ha ayudado, él nos enseñó tanto sobre el bosque. ¿Realmente merece ser tratado así?, preguntó, pero el ciervo, con tono firme, le respondió, en tiempos de abundancia, él era útil, pero ahora es un peso. Si queremos sobrevivir, debemos pensar en los fuertes, no en los viejos. El mapache, quien había sido el más reacio al principio, fue el primero en actuar. Un día, mientras Cipriano se acercaba al último charco que aún tenía un poco de agua, el mapache lo interceptó. «Ya no hay agua para ti, Cipriano», le dijo con frialdad. Cipriano, sorprendido y dolido por el rechazo, miró al joven mapache con tristeza, pero no dijo nada. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, pero también una aceptación tranquila de la realidad. Con la misma dureza, el ciervo y el zorro decidieron apoyar a su amigo, y juntos le dijeron a Cipriano que era mejor que desapareciera, que su tiempo en el bosque había pasado y que ahora, en tiempos de sequía, no había lugar para los ancianos. Herido en lo más profundo de su ser, Cipriano se retiró en silencio. Los años le habían enseñado que discutir o aferrarse a algo no cambiaría los corazones endurecidos por el miedo. Sin embargo, en su interior, una pequeña chispa de esperanza seguía viva. He sobrevivido muchas tormentas y sequías, se recordó a sí mismo, y tal vez este sea solo otro desafío en mi camino. Cipriano regresó a su pequeño refugio bajo un viejo roble, su sombra era uno de los pocos lugares frescos que aún quedaban en el bosque. Al dejarse caer sobre el suelo seco, el viejo burro dejó escapar un suspiro. Aquel rechazo por parte de los jóvenes le había herido más de lo que quería admitir. No era solo el hecho de que le habían negado el agua, sino que lo que más le dolía era la falta de respeto y gratitud de aquellos que había visto crecer y que, en algún momento, habían sido como una familia para él. Recordó las veces que el zorro acudía a él para que le ayudara a resolver un conflicto o para que le diera algún consejo sobre cómo cazar sin hacer ruido. También recordó cuando el ciervo, en sus primeras torpes carreras, se tropezaba y volvía a él llorando con un rasguño en la pata. Y al mapache, que solía refugiarse junto a Cipriano en las noches de tormenta, encontrando consuelo en su compañía. Se sintió cansado, más allá de lo físico, como si cada uno de aquellos recuerdos pesara sobre él, recordándole el tiempo que había pasado. Sin embargo, a pesar del dolor y la soledad, algo dentro de Cipriano se negó a ceder a la tristeza. Sabía que el bosque estaba en un momento crítico y que, si él también caía en la desesperación, el equilibrio que tanto amaba se vería aún más amenazado. Cipriano se levantó despacio, miró al cielo despejado y seco, y decidió que aún podía hacer algo más, aunque fuera solo para él mismo. Fue entonces cuando recordó un antiguo pozo, uno que había sido olvidado con el paso de los años. Cipriano lo había encontrado en su juventud, cuando el bosque estaba lleno de secretos y lugares ocultos. Recordaba haber bebido de él en más de una ocasión, especialmente en momentos en que la escasez de agua era un problema para el bosque. Era un lugar alejado, oculto entre la maleza espesa y las raíces de los árboles. En su interior, el pozo contenía agua cristalina y pura, agua que había sido su salvación en épocas difíciles. Sabía que no sería fácil llegar hasta él. Los años habían hecho mella en sus fuerzas y, a pesar de su determinación, las dudas comenzaron a surgir. ¿Tendría la energía suficiente para caminar hasta el pozo y regresar? ¿Lo encontraría en el mismo estado, o acaso se habría secado como el resto de las fuentes de agua del bosque? Pero, a medida que pensaba en estas preguntas, Cipriano comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, debía intentarlo. Con paso lento pero firme, Cipriano comenzó a avanzar hacia la parte más profunda del bosque, guiándose por los recuerdos de su juventud. Cada paso le parecía más difícil que el anterior, pero en su corazón algo lo empujaba a seguir adelante.
Caminó durante horas, recordando el camino en silencio, evitando las áreas secas y los arbustos espinosos. Con cada paso que daba, sentía cómo sus fuerzas menguaban, pero también cómo su determinación crecía. Sabía que, en el fondo, esta búsqueda era su manera de agradecer al bosque por los años que le había dado, por los recuerdos y por cada día de vida que había disfrutado allí. Finalmente, después de una ardua caminata, Cipriano llegó al lugar. El pozo estaba allí, como un recuerdo vivo de tiempos más generosos. Oculto entre las raíces de un árbol centenario, el manantial emanaba un brillo tenue, casi místico, bajo la luz del atardecer. El agua era clara y tranquila, y el simple hecho de ver su superficie reluciente llenó a Cipriano de una profunda gratitud. La sensación de frescura y vitalidad que emanaba el pozo le devolvió un poco de su propia energía, y por un momento, Cipriano se sintió tan fuerte como en su juventud. Bebió del pozo con calma, cerrando los ojos mientras el agua refrescante recorría su garganta seca y agotada. Cada sorbo era como un recordatorio de los tiempos en que la vida en el bosque era más sencilla, cuando él y los demás animales no tenían que luchar por cada recurso y compartían lo que tenían sin reservas. Al terminar, Cipriano se sentó junto al pozo, reflexionando sobre lo que debía hacer. Podría guardar aquel hallazgo para sí mismo, protegerlo como un refugio en el que podría sobrevivir en paz sin el temor de ser rechazado nuevamente. Pero algo dentro de él se resistía a esa idea. El viejo burro pensó en los demás animales, en los más jóvenes y también en aquellos ancianos que, al igual que él, estaban sufriendo por la falta de agua. Sabía que muchos de ellos no tenían la experiencia ni la resistencia para buscar un lugar como ese, y que, si él decidía callar su hallazgo, probablemente no sobrevivirían mucho tiempo más. A pesar de las dudas y del recuerdo doloroso del rechazo, Cipriano decidió que no podía negar a los demás la oportunidad de sobrevivir. La noticia de aquel pozo, si se daba a conocer, probablemente causaría revuelo. Sabía que algunos animales, especialmente los jóvenes como el zorro, el ciervo y el mapache, no comprenderían la importancia de compartirlo y quizás intentarían controlarlo para su propio beneficio. Pero Cipriano tenía esperanza de que, al ver el esfuerzo que él había hecho para encontrar el pozo y compartirlo con ellos, su corazón pudiera tocarse con algo de la misma bondad que él siempre había conocido en el bosque. Sin embargo, antes de anunciar su descubrimiento, decidió regresar lentamente, eligiendo bien a quienes contarle primero, pues quería que aquellos animales que comprendieran el valor del agua fueran los primeros en acercarse. Así, mientras emprendía el camino de vuelta, Cipriano comenzó a idear un plan para que el pozo no fuera solo una fuente de agua, sino también una fuente de aprendizaje y reflexión para todos. Al llegar al claro donde se reunían algunos de los animales más jóvenes, entre ellos el ciervo, el zorro y el mapache, Cipriano esperó un momento para recobrar el aliento antes de hablar. Algunos de ellos lo miraron con sorpresa, pues no esperaban volver a verlo tras haberle negado el acceso al agua. Otros simplemente lo ignoraron, creyendo que no tenía nada importante que decir. Pero Cipriano, con la paciencia y sabiduría que le caracterizaban, los llamó suavemente hasta que captó su atención. Con voz calmada, el viejo burro les explicó que había encontrado un pozo escondido en las profundidades del bosque, un manantial que todavía tenía agua suficiente para todos. La sorpresa en los ojos de los jóvenes fue inmediata, y Cipriano pudo ver en ellos una mezcla de asombro y duda. Les explicó que no podía sobrevivir solo con aquel agua y que, para asegurar que el pozo pudiera sostener a todos, sería necesario racionarla y compartirla con sabiduría. Al escucharlo, algunos de los jóvenes comenzaron a mostrar una ligera expresión de vergüenza, comprendiendo el esfuerzo que Cipriano había hecho por ellos, incluso después de su rechazo. Sin embargo, el zorro, el ciervo y el mapache intercambiaron miradas de desconfianza. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti, Cipriano?, preguntó el mapache, con cierto recelo en su voz.
Quizás solo quieres que te llevemos hasta allí para que luego tú te quedes con el pozo para ti mismo. Cipriano, quien ya esperaba una reacción así, le sonrió con comprensión y respondió con calma. No les pido que confíen en mí. Solo les pido que me acompañen y vean por ustedes mismos lo que el bosque nos ofrece. Yo no necesito más de lo que el bosque ya me ha dado. Lo que busco es que todos podamos sobrevivir juntos, para que no olvidemos lo que significa ser parte de esta comunidad. Las palabras de Cipriano resonaron en el grupo, y aunque algunos todavía dudaban, otros comenzaron a comprender la profundidad de su mensaje. La sequía había puesto a prueba a cada uno de ellos, y en su temor y egoísmo habían olvidado los valores que Cipriano siempre había defendido: la bondad, la compasión y la solidaridad. Al ver la sinceridad en sus ojos cansados, los más jóvenes empezaron a sentirse conmovidos. El ciervo, con algo de vergüenza, fue el primero en bajar la mirada, como reconociendo su error, mientras el zorro y el mapache intercambiaban miradas incómodas. Finalmente, después de un largo silencio, los animales decidieron seguir a Cipriano hasta el pozo. Su andar por el bosque fue lento, pues el viejo burro tenía que detenerse de vez en cuando para recuperar el aliento. Los jóvenes comenzaron a sentir una extraña mezcla de respeto y remordimiento al darse cuenta de que aquel anciano, al que habían despreciado por considerarlo débil, estaba en realidad haciendo algo que ninguno de ellos había sido capaz de hacer: anteponer el bienestar de todos antes que el suyo propio. El pozo brillaba a la luz del atardecer, y los animales se quedaron boquiabiertos al ver el agua que Cipriano había encontrado. Aquel manantial, escondido entre raíces y musgo, parecía casi mágico. Su superficie calma reflejaba los rostros de todos, incluidos aquellos que apenas un rato antes habían dudado de Cipriano. Mientras algunos de los animales bebían con agradecimiento, el zorro, el ciervo y el mapache se apartaron un poco, mirándose entre sí en silencio. Una mezcla de vergüenza y culpa comenzó a crecer en sus corazones al recordar cómo habían despreciado y maltratado a Cipriano y a otros ancianos. Al observar la escena, se dieron cuenta de la bondad y paciencia que el viejo burro les había demostrado, incluso después de haber sido rechazado por ellos. Cada gota de agua que brotaba del pozo era un recordatorio de que Cipriano, a pesar de su edad y cansancio, no solo había puesto en riesgo su vida para encontrar el pozo, sino que había decidido compartirlo con todos sin pedir nada a cambio. El ciervo fue el primero en romper el silencio. No puedo creer que dudamos de él. Cipriano podría haberse quedado con esta agua para él solo, pero eligió ayudarnos. Y nosotros lo tratamos tan mal. El zorro asintió, bajando la cabeza. Es cierto. Nos dejamos llevar por nuestro miedo y egoísmo. Pensamos que sabíamos todo solo porque somos más jóvenes, pero Cipriano ha demostrado que su experiencia y su sabiduría son mucho más valiosas que nuestra fuerza o rapidez. El mapache miró a Cipriano, que en ese momento bebía del pozo junto a algunos otros animales más viejos que habían llegado al lugar. Observó cómo cada sorbo parecía revitalizar al burro, y en su interior sintió una punzada de arrepentimiento. Lo subestimamos, no solo a él, sino a todos los ancianos del bosque. Pensamos que ya no podían aportar nada, cuando en realidad ellos son los que han sabido cuidar este lugar durante tanto tiempo. Poco a poco, los jóvenes animales se acercaron a Cipriano. Con miradas de disculpa y respeto, cada uno de ellos se detuvo a su lado. El zorro fue el primero en hablar. Cipriano, queremos pedirte disculpas. Fuimos injustos contigo y con los demás. Pensamos que, solo porque éramos más jóvenes, teníamos derecho a juzgar quién merecía el agua. Ahora vemos lo equivocados que estábamos. Cipriano, con una sonrisa llena de comprensión, asintió. No necesitan disculparse. Lo importante es que ahora entienden que el bosque es de todos, y que para cuidarlo, necesitamos la fuerza de los jóvenes y la sabiduría de los mayores.
El agua es vida, y la vida siempre ha sido un regalo que compartimos en este lugar. Los jóvenes animales se sintieron profundamente conmovidos por las palabras de Cipriano. En su humildad y bondad, el viejo burro les había dado una lección que nunca olvidarían. El pozo de agua ya no era solo una fuente de alivio para la sequía, era un símbolo de unión y respeto, un recordatorio de que cada miembro del bosque tenía un papel importante, sin importar su edad. Los días pasaron, y el pozo se convirtió en un punto de encuentro para todos los habitantes del bosque. Los animales, jóvenes y viejos, comenzaron a reunirse cada mañana para beber juntos del manantial. Cada sorbo de agua era un recordatorio de la lección que Cipriano les había dado, y los más jóvenes escuchaban atentos las historias que los ancianos compartían mientras bebían. En esas charlas, el zorro, el ciervo y el mapache aprendieron sobre tiempos de abundancia y de escasez, sobre desafíos que el bosque había enfrentado antes y que, gracias a la unión y el respeto, habían logrado superar. Entendieron que la experiencia de los mayores era como un mapa que guiaba al bosque hacia el futuro, y que cada uno de ellos, con sus fortalezas y debilidades, era parte de ese equilibrio. Con el tiempo, la sequía llegó a su fin, y las lluvias regresaron al bosque. El pozo ya no era la única fuente de agua, pero su presencia se mantuvo como un símbolo de unión y respeto. Los animales, sin importar su edad, seguían visitando el pozo en señal de gratitud, recordando siempre la lección de Cipriano y de los ancianos del bosque. Cipriano, con el paso de los años, comenzó a debilitarse. Sin embargo, sus últimos días fueron llenos de compañía y amor, rodeado de aquellos que, en otro tiempo, lo habían rechazado. El viejo burro sabía que había cumplido con su propósito y que el bosque ahora era un lugar más justo y respetuoso. Su legado se mantendría vivo a través de las enseñanzas que había compartido y el ejemplo que había dado a las nuevas generaciones. La historia de Cipriano y el pozo se convirtió en una de las fábulas más queridas y contadas del bosque. Un recordatorio eterno de que cada ser vivo tiene un valor único y de que el respeto y la gratitud hacia los mayores son fundamentales para la armonía. Los jóvenes crecieron entendiendo que los ancianos eran la memoria y el corazón del bosque, y que su sabiduría era la guía para cada nuevo paso que ellos dieran. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya inspirado tanto como a nosotros. Si has disfrutado la historia de Cipriano y su lección de unión y respeto, te agradeceríamos mucho si nos regalas un me gusta y compartes este video con aquel familiar o amigo que sientas que necesita escucharlo. Recuerda, honrar a los mayores es un acto de amor y gratitud. Te enviamos un abrazo y nuestras bendiciones, hasta la próxima historia.